Hola, saludo tu presencia. Te doy la bienvenida a este taller sobre las heridas emocionales de infancia y reconexión con nuestra esencia. Me presento, mi nombre es Ignacio Viavamoya, tengo 24 años, vivo en el sur de Chile y me dedico a acompañar a personas utilizando el tarot como instrumento de autoconocimiento. Y te cuento cómo nace este taller. Nace en primera instancia de un impulso interno de querer compartir este conocimiento, esta información que he venido trabajando y aplicando en mi proceso de autoconocimiento y autosanación de mis propias heridas de infancia y que aún sigo trabajando ya que considero que la sanación no es un proceso lineal que suceda de la noche a la mañana. Lo veo más bien como una espiral que a medida que vamos experimentando esta realidad, que vamos adquiriendo nuevos niveles de conciencia, vamos comprendiendo los hechos, las situaciones con una mayor profundidad, llegando a una sanación más profunda. Y el impulso de compartir este conocimiento se complementó porque a través de las lecturas de tarot me fui dando cuenta que en un alto porcentaje de las personas que llegaban a consultarme por conflictos en sus vínculos, principalmente de pareja, estos conflictos tenían un origen en una herida producida en su infancia. Entonces dije, ok, la infancia es muy importante. ¿Y por qué es tan importante? Porque es en la infancia donde, en base a las experiencias que vivamos, nuestra personalidad se va a ir forjando. Y si en infancia vivenciamos experiencias traumáticas o dolorosas, estas nos dejan secuelas porque para sobrevivir a estas experiencias de dolor, vamos a crearnos máscaras como un mecanismo de supervivencia que, si bien es cierto, nos van a ser útiles para tapar esas emociones que nos desagradan. Al crecer estas máscaras nos van a limitar en cuanto a la expresión de nuestro ser y a causar conflicto, ya que nuestras reacciones emocionales van a venir de estas heridas como reacciones automáticas, porque es como inconscientemente en infancia aprendimos a gestionar estas emociones. Entonces, este taller tiene la finalidad de que podamos, a través del conocimiento, poder ir liberándonos de cargas emocionales y condicionamientos que de adultos nos limitan a la hora de ser nosotros mismos y de relacionarnos con el mundo. Este taller lo desarrollé bajo tres pilares fundamentales que considero de vital importancia y son los que trabajaremos. El primero es el autoconocimiento. Sabemos que el conocimiento es poder. El conocernos a nosotros mismos nos da la capacidad de recuperar nuestro poder, que por desconocimiento hemos ido cediendo a los demás, a lo externo. Si ignoramos o no cuestionamos cómo o cuáles son nuestras reacciones emocionales, cuáles son los patrones que repetimos una y otra vez, no vamos a poder trabajar sobre ellos porque no vamos a tener conciencia de que existen. Van a suceder de una forma automática. Con la información que veremos en este taller, vamos a comprender dónde se originan las heridas para así comprender por qué reaccionamos de ciertas maneras frente a determinadas situaciones, por qué repetimos ciertos patrones a la hora de relacionarnos, y esto nos va a dar el poder de trabajar sobre nosotros mismos, de poder transformarnos o liberarnos de aquello que limita la expresión de nuestra esencia. Y esto nos da paso al segundo pilar, que es la autosanación. El objetivo principal es que comiencen un proceso de autosanación de estas heridas emocionales. Y digo un proceso porque, como dije antes, la sanación no es lineal, requiere dedicación, comprensión, aceptación y sobre todo mucho amor con nosotros mismos y nuestros procesos. La base de la autosanación va a consistir en la liberación de todas aquellas emociones asociadas a las experiencias traumáticas de nuestra infancia, que por ser dolorosas las reprimimos. Y el tercer pilar es la reconexión con nuestra esencia, con nuestro ser trascendente, quien realmente somos. Y digo reconexión, no como volver a conectar, ya que realmente nunca estamos desconectados de la esencia. Quizás distraídos, identificados con nuestro ego, pero jamás estamos desconectados. Este re proviene de la palabra recordar, que me gusta su significado porque la palabra recordar viene del latín recordari, formado del re, que significa de nuevo, y cordis, que significa corazón, que sería como volver a pasar por el corazón.
Y ese es el objetivo de este taller, recordar nuestra esencia, volver al corazón y que de este centro podamos manifestar quién realmente somos. Antes de entrar en materia, quiero felicitarles por la valentía de estar aquí, ya que si estás aquí es por tu deseo de un cambio, de una transformación, de querer sanar tus heridas emocionales, tus traumas, y eso no es fácil, es doloroso porque requiere adentrarse a mirar cara a cara ese dolor, ese trauma, y sentirlo, abrazarlo, para así poder liberarlo. Y te comparto esta frase de Aldous Huxley, que dice: la experiencia no es lo que le pasa a un hombre, es lo que el hombre hace con lo que le pasa. Porque es importante que comprendas que tú no eres tu herida, no eres tu trauma, no eres esa experiencia, pero eres lo que decides hacer con ella. Y estás aquí porque quieres sanarla y eso te hace valiente. Bien, antes de conocer cuáles son las 5 heridas de la infancia, quiero comenzar haciendo un breve repaso de quién somos y cómo llegamos aquí. Voy a comenzar desde la parte más sutil de nosotros mismos, que es nuestra esencia. Etimológicamente, la palabra esencia proviene del latín essentia, cuya raíz significa ser. Ser es la cualidad fundamental de la existencia, o sea, somos porque existimos y si existimos somos presencia. La esencia es nuestra parte que podríamos llamar divina. Algunas de las características o cualidades de la esencia es ser luz, es la unidad y la totalidad, es lo infinito, la extensión sin límites en el espacio-tiempo, o sea, es lo eterno. Somos una conciencia viva, un ser que experimenta y percibe, tiene conciencia de sí mismo y todo lo que existe. La esencia también es amor, lo que quiere decir que es absoluto y sin restricción. Es perfección que incluye la imperfección. La divinidad o lo infinito, que es como a mí me gusta llamarle, se experimenta a sí mismo en fractales como conciencias individuales para poder experimentarse desde todos los ángulos, dimensiones y perspectivas posibles. Nosotros somos una esencia que se desprende del infinito o divinidad para poder experimentar desde una perspectiva particular y única. Cada esencia trae una vibración, un ritmo, una melodía, un tono especial para expresar, para hacer. Esto podemos traducirlo como atributos, dones, capacidades para desplegar y entregar. Pero estos se van a ver limitados por las máscaras con las cuales nos identificamos creyendo que somos eso, cuando en realidad somos mucho más grandes. Entonces, las experiencias que más aprendizaje van a otorgar a las esencias son las vividas en los planos más densos, o sea, en tercera dimensión, o sea, en la cual nos encontramos en este momento encarnados, ya que aquí experimentamos la dualidad, el contraste, la experiencia hecha carne. En algún momento elegimos voluntariamente venir a este planeta principalmente por la experiencia y el aprendizaje, pero a medida que nos vamos densificando para poder encarnar, nos vamos a percibir cada vez más separados de la divinidad, lo cual es una ilusión de la dualidad, ya que nunca nos encontramos realmente separados. Seguimos siendo el infinito. Como metafóricamente dice Rumi, no eres una gota en el océano, eres todo el océano contenido en una gota. Para poder encarnar en este plano planeta vamos a necesitar de un óvulo y un espermatozoide. Por lo tanto, vamos a escoger un padre y una madre que nos lo van a proveer y por consecuencia vamos a escoger también un sistema familiar, de los cuales vamos a heredar la genética y la epigenética, entre otras cosas. Y una vez en el útero, la madre no solo nos va a nutrir fisiológicamente, sino que también vamos a absorber las emociones que la madre siente. En ese estado somos uno con ella y las experiencias que viva las vamos a vivir como nuestras. Y esa información se irá guardando en nuestra memoria celular. Es en este punto donde se van a almacenar las primeras memorias que van a ser de mayor o menor intensidad según las condiciones de vida que la madre vivía durante el embarazo. Por eso es importante investigar cómo fue el embarazo, qué procesos emocionales atravesaban nuestros padres, si se encontraban juntos, separados,
etcétera. Todo eso nos va a dar información para comprendernos mejor, ya que estas memorias se almacenan en el inconsciente. Luego viene el primer trauma que todos los que encarnamos tenemos que atravesar, que sucede en el momento del parto. Y digo que es traumática porque es una experiencia de muerte. Imagina que estás en el útero muy a gusto, sin preocupaciones, en un estado pleno donde eras uno con tu madre y tienes drásticamente que cambiar de ese ambiente cálido a un escenario totalmente diferente que se va a percibir como frío y hostil. El bebé va a sentir que se muere. Aquí se va a ver reflejada la herida primordial del alma, que es el sentimiento de soledad o vacío que se, que se produce por la separación. En este nivel es la separación de la unidad que éramos con la madre, y a un nivel más profundo se ve reflejada la separación al desprendernos de la unidad que somos con lo infinito o la divinidad. Entonces, una vez nacidos, somos totalmente vulnerables, dependemos totalmente de los cuidados de nuestra madre. En este punto, el apego, la nutrición y el afecto que recibamos van a ser muy importantes. A medida que vamos creciendo, al ser vulnerables, vamos a absorber todo lo que nos enseñan. O sea, nos van a instalar una serie de programaciones, creencias y paradigmas, tanto a nivel familiar como social y cultural, religioso, etcétera, y estas van a moldear nuestra personalidad. Y hasta cierta medida también van a determinar cierto tipo de experiencia como adultos. Es en la infancia también donde se van a crear las heridas que veremos a continuación. Si hablamos de infancia, hablamos de nuestro niño interno. Entonces vamos a decir que el niño interno es la estructura psicológica más vulnerable y sensible de nuestro yo, que se forma fundamentalmente a partir de las experiencias, tanto positivas como negativas, que tenemos durante los primeros años de la infancia, y dependiendo del tipo de experiencias y de cómo las interiorizamos. A medida que vamos creciendo, vamos a desarrollar o crear nuestro ego. El ego es la personalidad que nos construimos, la idea que tenemos de nosotros mismos. El ego es una entidad psíquica que construimos para transitar nuestros días a lo largo de nuestra vida. Se trata de la construcción de una serie de mecanismos de actuación o máscaras que nos permiten expresarnos y adaptarnos a este mundo, y que son creados a partir del momento en el que no le es permitido a nuestro ser esencial manifestarse tal y como necesita. Básicamente es un mecanismo de supervivencia para encajar. Bert Hellinger nos dice que los padres siempre acompañan a los hijos, sin importar si estén presentes o ausentes. La relación, vínculo y presencia de los padres en la primera infancia es de vital importancia para nuestro desarrollo y forma de enfrentarnos al mundo de adultos. El vínculo con la madre es el más importante porque es el primero que mantenemos en nuestra vida. De ella nos nutrimos y conforme haya sido esa nutrición, van a ser las herramientas que tendremos para enfrentar la vida. De ella recibimos la energía de vida y conforme haya sido esa energía, así nos sentiremos de adultos. De esta nutrición va a depender nuestra autoestima y confianza, la conexión que tenemos con la vida y nuestro cuerpo, la salud, el éxito y el dinero, la intuición para seguir nuestro corazón. El vínculo con el Padre es nuestra conexión más inmediata con el mundo real, con lo material, lo práctico, lo que podemos tocar. Papá es acción, determinación, voluntad, poder y reconocimiento. Rige nuestra relación con la profesión, con los estudios, el rumbo que tomemos en nuestra vida, la fuerza para lograr lo que queremos, la seguridad para triunfar, el buen uso de nuestras capacidades y la habilidad para ir por lo que se quiere. Y del equilibrio de estas dos energías, femenina y masculina, yin y yang, madre y padre, obtendremos la madurez para tener relaciones saludables y una vida equilibrada en todos los ámbitos de la vida. Las heridas emocionales de la infancia son una especie de lesión afectiva que nos van a impedir llevar una existencia plena. Su huella es tan profunda que incluso nos va a dificultar las relaciones personales. También nos incapacitan para afrontar los problemas con mayor soltura y resistencia. Estas heridas son cinco, que son la herida de rechazo, de abandono, de humillación, de traición e injusticia.
Y para cada una de ellas se va a desarrollar una máscara para protegernos. La máscara de la herida de rechazo será la de huida, la de abandono, la máscara de dependiente, la de humillación, la de masoquista, la de traición, de controladora, y la de injusticia, de rigidez. Podemos tener una o varias de estas heridas con mayor o menor profundidad, y los signos de estas heridas emocionales se van a evidenciar de infinitos modos, como ansiedades, depresión, fracaso en las relaciones afectivas, pensamientos obsesivos, problemas del sueño, actitudes defensivas o agresivas, inseguridad, miedo, desconfianza, etc. A continuación te invito a que tomes una actitud receptiva para que a través de las características que describa de cada herida puedas ver con qué herida te identificas. Y pon especial atención a tu cuerpo, ya que este va a ser un indicador para identificar cuáles son esas heridas presentes. Como te decía, podemos tener una herida o dos o más. En general siempre hay una más predominante, que es la herida más profunda. La primera herida es la herida de rechazo, y la máscara que utilizará como mecanismo de defensa va a ser la huida. Se origina desde la concepción al primer año de vida y se crea cuando el bebé percibe muchas experiencias de no aceptación y señales de rechazo por alguno de los padres o cuidadores, principalmente el del mismo sexo del bebé. O sea, si soy hombre, con mi padre; si soy mujer, con mi madre, aunque esto no siempre es una regla. Entonces el niño percibe que no lo quieren y no recibe el afecto que necesitaba o deseaba. Un ejemplo de cuándo se da esta herida es cuando el bebé no es deseado o cuando los padres querían que fuera del sexo opuesto. También se da cuando el bebé es de apariencia frágil; por ello en general la reacción de la madre es la de protegerlo en exceso. O sea, se da también por sobreprotección, por lo cual el niño se va a sentir sofocado, y esto más adelante, su reacción va a consistir en rechazar o huir cuando alguien le ame, por su temor a sentirse asfixiado. Bien, veamos cuáles serían las características de las personas con esta herida. En primer lugar, el bebé, al sentirse rechazado, la herida se va a manifestar como una profunda creencia de que vale poco o no vale nada, lo que constantemente le va a hacer sentirse insatisfecho por lo que es y se va a juzgar. Otra característica es que siente que no tiene derecho a existir. Las personas con esta herida se sienten distintas al resto, ya sea en su familia o en el colegio o en general en los grupos; por eso se sienten aislados de los demás e incomprendidos. Para protegerse, se refugian en su mundo imaginario. Son personas muy mentales y desde pequeños crean estrategias de huida, como puede ser el astral, dormir, videojuegos, y de adultos son propensos al consumo de drogas y alcohol como forma de evasión o de huida. Otra característica es que le van a dar poca importancia a lo material o a la materia. Es muy común que las personas con esta herida, dependiendo de la intensidad, creen una desconexión o disociación de su cuerpo físico. Y esto lo digo por experiencia, que esta es una de las heridas más profundas que identifiqué en mí, con la de la injusticia, que veremos después. Y desde pequeño, al no entender esta realidad ni sentirme comprendido, me refugié en mi mente, en mi imaginación, al punto de desconectarme de mi cuerpo y de mis emociones. Las personas con esta herida se caracterizan por ser intelectuales y analíticas, por miedo al rechazo. En grupos son personas que hablan poco y en general se apartan. Tienen miedo a molestar o de no resultar interesantes, a pesar de que son personas muy inteligentes, ya que les encanta adquirir conocimiento constantemente. Son personas que prefieren la soledad porque cuando reciben atención no saben qué hacer. Por este miedo al rechazo va a huir o evitar las situaciones en las cuales sientan que puede ser rechazado. Esto le va a dificultar en los vínculos de pareja; aunque sientan muchas emociones, se les va a dificultar la expresión de estas. Generalmente en estas situaciones se activa la máscara y huyen. Es común que tengan dificultades sexuales. Al tener una cierta desconexión con el cuerpo y la materia, no va a ser una necesidad vital para ellos. Les atrae lo relacionado a la espiritualidad y el mundo intelectual.
Cuanto más profunda sea la herida en una persona, más atraerá inconscientemente circunstancias para ser rechazado o rechazar a los demás. El inconsciente siempre proyecta la herida en el exterior para que podamos hacernos conscientes, pero no nos damos cuenta porque el ego hace todo lo posible para no entrar el dolor y por eso no las percibimos. Estas heridas se van a ver manifestadas en el cuerpo, se van a ver reflejadas en nuestro cuerpo físico. Cuando hay más de una herida, van a predominar las características físicas de la herida más profunda. El cuerpo de las personas con herida de rechazo, para no ser visto o pasar lo más desapercibidos posible, serán cuerpos pequeños, muy delgados, estrechos, con la parte superior del cuerpo contracturada como plegados sobre sí mismos. Si te identificaste con esta herida, algo importante a trabajar será la autoestima y hacer toma de tierra, enraizarte, hacer actividades que te conecten con tu cuerpo físico, como ejercicios, baile, yoga, masajes, etcétera. Es todo un desafío, pero a la vez es hermoso volver a conectar con el cuerpo. Vengo todo este año trabajando en ello y hacerlo me ha abierto al disfrute y al placer de vivir esta experiencia física. La segunda herida es la herida de abandono que se origina entre el primer y el tercer año de vida. Se da principalmente con el padre del sexo opuesto al mío, aunque como dije antes no siempre es una regla. Se origina cuando el niño experimenta el abandono ya sea físico, o sea que alguno de los padres le abandona, o ambos. O también por abandono emocional, que se da cuando el niño no se siente apoyado con una conexión de amor, de afecto, le ha faltado el afecto o ha recibido un afecto frío o distante, distinto a lo que esperaba y necesitaba. Ahora, ¿cuáles son las características de las personas con herida de abandono? Su mayor miedo va a ser la soledad. Por esto va a buscar constantemente la presencia y la atención. Van a necesitar sobre todo sentirse apoyados por su entorno. Por esto son personas que suelen provocar dramas y también desarrollan o somatizan de forma inconsciente diversos tipos de enfermedades para llamar la atención o dar pena. A menudo son enfermedades raras o que no tienen diagnóstico. Desarrollan una actitud de víctima y creen que sus males se debe a su mala suerte. Las personas con esta herida con frecuencia sufren una profunda tristeza, ya sea estando solos o no, sin saber muy bien por qué. Son personas que empatizan fácilmente con los demás, con sus emociones y sus sufrimientos, pero los utiliza para darles la vuelta y atraer la atención hacia sí mismos. Como necesitan llamar la atención, a menudo exhiben un lado teatral y dramático en su forma de expresarse. Por ejemplo, en grupos les encanta hablar de sí mismos y siempre llevan todo a su terreno. Suelen pedir consejos o la opinión de las demás personas y son capaces de hacerse pasar por inútiles con tal de recibir ayuda, pero no porque no sepan o no puedan hacer algo, puesto que lo único que buscan es la atención. En cuanto a las relaciones, las personas con herida de abandono buscan la fusión con el otro. Aquí se activa su máscara de dependiente. Les gusta el sexo, que lo suelen utilizar como arma para que la otra persona se apegue a él o ella. Van a tener dificultades para terminar sus relaciones. Les angustia y les aterra la idea de quedarse solos. Hacen malabarismo para que esto no suceda. Prefieren y eligen mantener relaciones y situaciones difíciles que estar sin compañía, llegando a casos más extremos que toleran incluso el maltrato y la violencia. El cuerpo de las personas con herida de abandono es largo, delgado, sin tono muscular, con piernas débiles, espalda encorvada, los brazos en apariencia demasiado largos y apegados al cuerpo, y hay zonas del cuerpo caídas o flácidas. Sus ojos son ojos grandes, tristes, con mirada que atrae. La siguiente herida es la herida de humillación, que va a surgir entre el primer al tercer año de vida con aquel padre
que reprimía toda clase de placer físico. Esta herida puede haberse vivido con uno de los padres o con ambos, principalmente con aquel que se ocupaba del desarrollo físico y sexual del niño. Surge cuando el niño ha sido humillado por uno de sus progenitores o cuidadores por haber experimentado placer con sus sentidos. Surge cuando su libertad fue restringida por una actitud represiva y despreciativa. El niño sintió vergüenza frente a este padre y también se crea cuando al niño lo desaprueban, lo critican, lo ridiculizan ante otras personas, amistades o familiares. Y esto va a afectar directamente en la autoestima del niño. Las características que desarrollan las personas con esta herida: en primer lugar, al haber sido humillado, se va a formar profundamente la creencia de sentir que no vale. Se van a avergonzar de sí mismos. Su máscara es la de masoquista, masoquista en el sentido de que va a anteponer las necesidades de los demás antes que sus propias necesidades. Si bien conocen sus necesidades, las van a ignorar. Generalmente son personas que se dedican en cuerpo y alma al servir a otras personas. Se caracterizan por tener una bella alma de misioneros, pero con frecuencia la manifiestan por temor a Dios. Suelen ser personas creyentes en Dios o la deidad moral de su familia, de su cultura, etcétera, dependiendo del lugar. Creen que Dios les observa y les juzga sin descanso. Por esto hacen todo por ser digno de Dios. Y si no creen en Dios, eh, hacen todo por ser digno de aquellos a los que ama. Creen que para ser espiritual y digno deben aliviar el sufrimiento de la humanidad. Es por eso que creen que deben servir a todos los que ama, a quienes va a poner por delante de sí mismo. Son personas que evitan sentir. En ocasiones tapan su vergüenza y actúan como un personaje con antifaz para hacer reír al resto, ridiculizándose a sí mismo, esto de manera inconsciente, antes de que otro lo hagan, lo ridiculicen. En ocasiones tapan su vergüenza y actúan como un personaje con antifaz para hacer reír al resto, ridiculizándose a ellos mismos de manera inconsciente antes de que otros lo ridiculicen. Otra característica profunda es que temen ser castigados si disfrutan demasiado de la vida. Como en infancia su libertad y el placer fue restringido, viven en la restricción desde la restricción, en lo limitado. Si disfrutan, se sienten culpables por eso. Inconscientemente se las van a ingeniar para castigarse. Creen que disfrutar de sus sentidos les aleja de la espiritualidad. En las relaciones de pareja van a tener dificultades por su baja autoestima. No se sienten merecedores ni reconocen su sexualidad. Al vivir desde lo limitado, contienen mucho las palabras, han aprendido que no tienen derecho a decir lo que sienten o lo que piensan por no herir a los otros. Esta herida se manifiesta en su cuerpo físico como un cuerpo grueso, rollizo, que manifiesta sobrepeso. Suelen engordar con facilidad porque así tienen una razón para avergonzarse y por la cual no disfrutar. Su rostro es redondo, de cuello ancho, eh, tiene partes del cuerpo redondas o redondeadas, tienen ojos grandes, abiertos e ingenuos como los de un niño. La siguiente herida, la siguiente herida es la herida de traición, que se genera entre los 2 y los 4 años, cuando el niño se ha sentido decepcionado en reiteradas ocasiones por su figura de referencia, generalmente con el padre del sexo opuesto, aunque como sabemos no es una regla, hay que aplicarlo a cada caso. Surge cuando se ha sentido muchas veces víctima de la mentira. Es un niño que ha sufrido por no haber sido colmada su necesidad de atención, se siente traicionado o manipulado en su conexión amor-sexualidad. Se genera cuando se ha perdido la confianza en este padre después de haber sido testigo de promesas no cumplidas, eh, mentiras o señales de debilidad.
considera a este padre irresponsable. Lo que caracteriza a las personas con esta herida es, en primer lugar, que tienen una personalidad fuerte, hacen todo por convencer a los demás de que es así, tienen cualidades de jefe y al tener estas cualidades imponen su voluntad. Son personas que no están en contacto con su vulnerabilidad porque siempre están buscando mostrarse fuertes. Quieren que los demás sepan de lo que es capaz. Buscan ser especiales e importantes, buscan títulos y honores y acaparan mucho la atención dentro de los grupos. La reputación es muy importante para las personas con esta herida y si sienten que ésta está amenazada, no van a dudar en manchar la reputación de otra persona. Esperan mucho de los demás y son exigentes. Al tener estas aptitudes de jefes, cuando delegan, exigen que todo se haga a su manera y a su ritmo para mostrarse superior e importante. Como su máscara es la de control, van a necesitar tener todo previsto para poder controlar mejor las situaciones. No soportan que alguien deshaga sus planes, por eso les es difícil aceptar imprevistos. Se creen indispensables y les gusta pensar que los demás van a fracasar sin ellos. En cuanto a las relaciones, no confían o les cuesta demasiado confiar y es por esta razón que muchas veces no se dejan que les conozcan. Su mayor temor es que se aprovechen de ellos y desconfían del sexo opuesto. Bueno, desconfían en general de la gente. Nunca van a hablar de sus debilidades y fallos. Otra característica es que son excelentes manipuladores a la hora de controlar a su pareja, usando técnicas como ponerse de mal humor, chantajear, mentir, seducir, gritar, amenazar, quejarse, hasta casos más extremos que pueden recurrir a la violencia. Son personas rencorosas, buscan mostrarse independientes para no despertar su miedo a la separación, o sea, al abandono, y suelen criticar a las personas dependientes. Las características corporales predominantes de esta herida son cuerpos que muestran fuerza y poder. En los hombres, los hombros son más anchos que las caderas y en las mujeres las caderas van a ser más amplias y fuertes que los hombros. Son de pecho y o vientres abultados y sus ojos son de mirada intensa y seductora. Y la última herida que veremos es la herida de injusticia que surge entre los 4 y los 6 años de edad, cuando los padres o cuidadores se muestran inflexibles e imponen normas con rigidez. Se genera cuando el niño recibe una educación autoritaria y en ocasiones con faltas de respeto. Ese alto grado de exigencia genera en esas edades tempranas la sensación de injusticia. En la infancia somos muy sensibles, por ello el subconsciente eh, decide protegernos. ¿Y cómo protege a las personas con herida de injusticia? Eligiendo no sentir y también no expresar por miedo al rechazo. Entonces las características de las personas con esta herida en primer lugar va a ser que bloquean la sensibilidad. Raramente van a admitir que tienen problemas o que algo les molesta y cuando llegan a admitir un problema, inmediatamente van a añadir frases como no es para tanto o que ya se va a solucionar, que se las apañan bien solos, minimizando así lo que les sucede. Se controlan para parecer perfectos y para corresponder al ideal que se han fijado o al que creen que los demás tienen de ellos. Tienen miedo a perder el control, por esto hacen lo necesario para controlar su ira y reprimir su ira. A pesar de querer que todo sea perfecto y justo, en ocasiones son los primeros en exagerar un hecho o una acusación al punto de ser injustos con los demás y sobre todo consigo mismos. Esto sucede de forma inconsciente. Como la máscara que se creó como mecanismo de defensa es la rigidez, no quiere sentir, sus sentimientos los va a mostrar muy de vez en cuando porque no saben cómo gestionar su sensibilidad. Tienen miedo de perder el control y parecer imperfectos a los ojos de los demás. Aparentan ser fríos e insensibles, creen y hacen creer a los demás que nada les afecta.
entonces van a ser incapaces de establecer una relación íntima que sea satisfactoria. Suelen ser muy fríos e insensibles con su cuerpo y en pocas ocasiones van a admitir estar enfermos. Las personas con esta herida creen que los demás le aprecian por lo que hacen y por su aspecto. Por esto se sobreesfuerzan, buscan mejorar su rendimiento, ignorando muchas veces sus propios límites. Creen que sus conocimientos son muy importantes o más importantes que sus sentimientos y se jactan de sus conocimientos y su memoria. Para ellos todo debe ser justo, estar justificado y ser justificable. Y por ejemplo, cuando les sorprenden con las manos en la masa, se justifican inmediatamente. Para ello pueden mentir y por temor a que los demás se den cuenta, siempre tienen preparadas sus justificaciones. Cuando sobrepasan sus límites, pueden ser personas muy tajantes, sarcásticos, testarudos e intransigentes. Las características corporales de las personas con herida de injusticia son un cuerpo erguido, lo más rígido o perfecto posible, bien proporcionado, con mandíbula firme, cuello tieso y con una mirada brillante y viva. Bien, estas son las 5 heridas. Ahora, una vez identificadas, vamos a ver qué podemos hacer al respecto. Hay 5 pasos que considero fundamentales para la autosanación. El primer paso es tomar conciencia. Como diría Jung, hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú lo llamarás destino. La primera parte consiste en que nos hagamos conscientes de que estamos heridos y cuál es esa herida que está latente en nosotros. Al tener conciencia de esto podemos identificar en qué momento se activa la herida y nos da el poder de actuar al respecto, de accionar para poder transformarla y sanarla. Y esto es lo que acabamos de hacer en esta clase, conocer cuáles son las heridas, cuáles están presentes en nosotros y cómo éstas estructuran la personalidad, nuestras emociones y reacciones. El segundo paso es la aceptación. La aceptación significa, en primera instancia, reconocer las situaciones y experiencias no deseadas de nuestra realidad. La aceptación no es resignación, porque esta conduce a la inacción, al sentir que no se puede hacer nada para resolver una situación dada. Tampoco es acatamiento o aprobación. La aceptación es la decisión de admitir y afrontar todas las situaciones que la vida nos regala para poder alcanzar la sabiduría de reconocer la realidad que hay en el entorno, dejando atrás lo que no podemos cambiar para centrarnos en lo que podemos controlar y corregir. Cuando en realidad queremos sanar una herida emocional, es necesario hacer un acto de alta valentía y asumir, aceptando cómo me hace sentir eso vivido, cómo lo vivo hasta el día de hoy y qué necesito o me será más útil hacer para resolverlo y por tanto soltarlo. Es pasar por tanto del resentimiento a la liberación del alma, de dejar de responsabilizar a los otros, eh, a nuestros padres, al destino o a las circunstancias y pasar a la apropiación y el empoderamiento personal. Es apropiarnos de lo que sentimos y lo que queremos o no queremos seguir sintiendo. El tercer paso es clave para la autosanación, que consiste en la liberación de emociones. Por las experiencias que hayamos vivido en la infancia, tendremos un cúmulo de emociones atrapadas o enquistadas en nuestro interior, provocándonos reacciones negativas de muy diversas índoles, tanto a nivel físico como psicológico. El proceso de liberación emocional es doloroso, es sumergirnos en la herida para sentir esas emociones reprimidas, es una especie de catarsis. Catarsis es una palabra griega que se refiere a la purificación y en psicología es usada para explicar el proceso de liberación de las emociones negativas, y eso lo vamos a trabajar a través de la técnica de la escritura terapéutica. El cuarto paso es el perdón. La capacidad de perdonar puede ser y va a ser un ingrediente fundamental en la sanación emocional. No se puede cambiar lo que nos ha ocurrido en la vida, pero sí podemos modificar nuestra mirada
y nuestra actitud hacia esos mismos sucesos para reinterpretar su significado de una forma más positiva. Perdonar no es olvidar y mucho menos aceptar la conducta del ofensor. Es, sobre todo, liberarse del dolor. Perdonar es colaborar conscientemente a que la herida se cicatrice y aprender a vivir con esa cicatriz. De este modo, el perdón implica la atenuación de emociones, conductas y juicios negativos. Es reconciliarse consigo mismo y recuperar la paz interior. En cierto modo, perdonar no es hacer ningún favor a nadie, más bien nos lo hacemos a nosotros mismos. Perdonar es sinónimo de liberación. La persona que perdona experimenta la disminución del grado de resentimiento y de este modo sus comportamientos frente al ofensor se vuelven menos negativos y sus actitudes menos resentidas. Por ello, deshacerse del rencor contribuye a desprenderse de una carga que puede resultar insoportable. Es importante también saber que el perdón no es un acto único que se hace en un momento dado, es un proceso continuo que se puede ir profundizando y completando a lo largo del tiempo. Por eso se dan varios niveles de perdón que se pueden considerar como una serie de tareas que van completando, incrementando el proceso hasta llegar a un grado más completo de perdón. Y finalmente es la integración. La integración va a consistir en asimilar, integrar todo lo que se mueva, limpie, libere en las prácticas que se realicen en este taller. Consiste en permitir que la información se asiente y los cambios se produzcan. Es un proceso que se va a ir dando de forma natural a través del tiempo, de forma orgánica. Y también trabajaremos este integrar como el reconectar con nuestra esencia para que ésta se pueda expresar. Bien, la primera práctica o ejercicio, vamos a usar la técnica de escritura terapéutica, como les decía, para hacer un proceso de liberación emocional. Y el ejercicio consiste en escribir dos cartas, una a tu madre y otra a tu padre. Y en estas cartas vas a escribir y vas a relatarles los hechos y sucesos dolorosos que viviste en tu infancia, de los cuales tengas recuerdos. Escribe cómo estos te hicieron sentir sin negar ni minimizar lo que pasó y lo que sentiste. Escribe todo aquello que necesites expresarles, aquello que siempre quisiste decir y nunca te atreviste o pudiste. Puede a simple vista parecer un ejercicio fácil, pero en la práctica no lo es tanto. Nuestro objetivo será, a través de la escritura, evocar esas emociones que producto de los traumas quedaron reprimidos en la zona vulnerable, en nuestra infancia, de sentir plenamente toda emoción que surja sin reprimir, sin enjuiciar si es buena o mala. Van a través del proceso a salir iras, miedos, rencores, frustración, odio. Vas a tocar el dolor. Así que entrégate a sentirlo. La liberación solo se produce al sentir esa emoción que antes no pudo tener un cauce, una salida, una expresión. Es un proceso difícil porque esta estructura egoica está diseñada para protegernos. La creamos para no entrar en esa herida. Por lo tanto, el reto va a ser atravesar todos esos muros para poder llegar a esta zona vulnerable, tocar esa herida y que de esta zona puedan liberarse aquellas emociones y así la luz de nuestra esencia pueda expresarse, pueda brillar. Bien, espero que la información haya sido clara y directa. Cualquier duda, consulta por WhatsApp, vamos a estar resolviéndolas y también haciendo los ejercicios o prácticas. Te envío un abrazo y que tengas un excelente día.